Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Relatos de terror con Ed Sandoval. Por la llave de los misterios. Comenzamos. Pachita se quedó un momento pensativa y de momento levantó el brazo con la mano extendida diciendo: pues en el nombre de Dios. Todavía recuerdo esa escena y me invade de emoción. Y de repente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Y así nomás lo aventó y lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. Ni se tomó la molestia de colocarlo. Yo sentí el clac de la carne al caer en su hueco. Inmediatamente después se cruzó de brazos, lo cual era la señal de que había terminado, y decía la concebida palabra: otro. Parafraseando al gran investigador ufológico, en esta introducción a Salvador Freixedo, uno de tantos que testificaron los trabajos de esta curandera, chamana, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita. Nacida en Parral, Chihuahua, allá por los 1900, muere en 1978, queda huérfana muy pequeña y fue adoptada por un curandero descendiente de África llamado Charles, y quien le enseña el manejo de la herbolaria, la elaboración de ciertas pócimas, entre muchas cosas, al grado de que a sus pacientes eran diagnosticados solo con un huevo de gallina. Siempre operaba con un cuchillo viejo, oxidado, muy singular. Hacía trasplantes de órganos, de pulmón, de muchísimos órganos. Nunca usó anestesia. Bienvenidos a un programa más de Relatos de Terror. Yo soy Ed Sandoval, transmito desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en México. Y es un gusto para mí el poder estar ya en el episodio número 13 de esta ya quinta temporada, ahora aquí con ustedes con la llave de los misterios. Muchas gracias. Antes de empezar
a los dueños del canal, a Axel, a Cielo, por supuesto a ti que me estás recibiendo en tu dispositivo. Pues vamos a comenzar con este programa que es inédito ya en las temporadas de relatos de terror. El caso de los chamanes, de los curanderos, de las curanderas. Seguramente alguna vez han escuchado hablar de este tipo de personas que tienen un conocimiento muy importante al grado de conseguir pues algunas operaciones psíquicas, inclusive a través de herbolaria u otros métodos. Por supuesto que vamos a estar hablando de el caso este que ya les comento, el caso Pachita, que considero que es un punto y aparte dentro de los curanderos, chamanes, que fueron muy importantes y que dejaron mucho de misterio, de intrigas. Bueno, vamos a estar hablando del caso de Pachita. Ustedes conocen o han tenido contacto con algún curandero, han acudido a ayuda para solicitar ayuda, de ellos o de ellas, ¿verdad? Pues bien, vamos a estar platicando de ello. Va a estar bien interesante este programa. Ya les comentábamos ahí algo que comentaba en una entrevista a Salvador Freixedo. Pues bueno, bienvenidos a todos. Déjenme leer los chats que están cayendo. Por ahí veo a Silvana Benito, hola, ¿qué tal? Caperusilvi, a Pili, a Lobo. Bueno, están saludando a Espiral, ¿qué tal Espiral? A Guille, a Beto desde Chile, todavía anda por ahí con nosotros también. Bueno, a todos, recuerden que esto es Relatos de Terror. Si en determinado momento ustedes quieren platicarnos alguna experiencia de esas historias de terror, paranormales que hayan vivido o que alguien les haya platicado, sería muy interesante que nos compartieran su experiencia, su miedo. Tenorco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a todos los que se van integrando, Alfred, bueno, a todos, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según corresponda. Ya un poco antes de iniciar el programa, ahí colgamos las diferentes redes sociales, tanto las de el canal La Llave de los Misterios como las de un servidor. Estoy transmitiendo también en vivo y a todo terror a través de la plataforma de Facebook y mi canal de YouTube. Así que por ahí también andamos. Así que bienvenidos a todos. Voy a brindar un espacio por si ustedes tienen algo que comentar, qué piensan, sabían del caso de Pachita. Traigo el caso de Pachita porque es bien interesante, es muy increíble lo que vamos a escuchar de esta persona, realmente una fuera de serie.
Y bueno, vamos a estar platicando de Pachita. Bienvenidos a todos, voy a ceder el espacio para ver si alguien quiere tomar, saludarnos, platicarnos un relato de terror. Así que bienvenidos, comenzamos. Adelante. Buenas noches, ¿cómo le va a toda la sala de la llave de los misterios? Señor Sandoval, ¿cómo va? Un gusto, como siempre, cada miércoles con relatos de terror. Siempre una historia interesante. Y esta no deja de ser lo menos. Estuve buscando para la elaboración del flyer, he leído algo muy por encima y la verdad que sí, una persona muy afamada, muy concurrida, muy renombrada dentro del ámbito de los curanderos, por decirlo de alguna manera. Tengo algún relato, pero lo vamos a dejar para más adelante en la charla. Vamos a dar lugar a los demás. Y decirles que ahí ya colgamos el flyer del tema que se tocará la semana que viene. No lo voy a nombrar para no espolearlo. Pero le dejo un saludo a todos, me quedo a la escucha, un abrazo Sandoval y ávido de escuchar estos relatos de terror. Excelente. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Saludos hasta Argentina. Bueno, ahí en el momento que te sientas cómodo, no hay ningún problema, podemos escuchar tu experiencia. Sí, el tema que viene, por cierto, propuesto por nuestro querido amigo Guille, va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Pues bueno, vámonos con un poquito de Pachita. Debo de reconocer que si bien soy mexicano y andamos aquí en este tipo de foros y con estos temas, sí había escuchado hablar de Pachita, pero nunca había yo tenido el interés de conocer a fondo de qué se trataba. Había escuchado hablar de Carlos Castaneda y el famosísimo Don Juan, allá por el norte de México. Un antropólogo, Carlos Castaneda, que por cierto también él tuvo contacto con Pachita. Entonces, por azares del destino, me llego a empapar un poquito más sobre quién había sido esta mujer, qué es lo que había hecho, y me encuentro con que, como ya en la introducción les compartía un poco, fue testificada sus trabajos por muchas personas. Y aquí hay algo bien interesante, con bastantes científicos, antropólogos, con el afán de cómo hacía Pachita para curar a sus pacientes. Ella curaba desde un malestar muy simple hasta llegar a hacer proezas como hacer de llover en un lugar donde estaban atravesando por una sequía muy importante. Entonces atrapó mi atención Pachita, o sea, qué había detrás de esta curandera, de esta chamana. A mí no me gusta mucho el término de chamán o chamana, porque de entrada el término viene de allá por Rusia, de Siberia, ¿no? Y si bien se trata de una personalidad con el amplio manejo de estas otras realidades, de un conocimiento muy importante sobre herbolaria, sobre
predicción de cosas, astrología y demás, pues ya hoy en día me parece que ya está muy tergiversado lo que es un chamán. Y sí, seguramente en tu país, así como en el mío, es muy común ver que hay chamanes en cualquier lugar donde lo puedes encontrar, pero realmente vendrían siendo curanderos o inclusive otra cosa, ¿no? Bueno, algo bien interesante y que se le preguntaba al respecto alrededor de el actuar de esta Pachita era sobre la adquisición, la materialización, así como lo escuchan, de los órganos que ella trasplantaba. O sea, ¿de dónde los sacaba? Se comenta que ella, como ya les decía, los materializaba al instante en una habitación con poca luz, ya que aludía que la luz dañaba estas materializaciones. Otros dicen que eran órganos de animales, incluso de cadáveres obviamente humanos. A estos pacientes, algunos de ellos se les llegaron a hacer exámenes sobre, una vez ya realizado el trasplante del órgano, y los estudios arrojaban que todo estaba bien, que eran del mismo tipo sanguíneo, el órgano era muy bien recibido por el paciente y no se encontraba ningún tipo de rareza. Algo bien importante antes de ceder el espacio es la testificación que hace el antropólogo Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, un científico muy importante, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que se dedicó a estudiar todo el asunto del chamanismo mexicano, disciplinas orientales como la meditación, como la astrología, la telepatía, a través del método científico. Quizás se escuche muy como el agua y el aceite, ¿no? Todo este tipo de situaciones, y a través del método científico. Él escribió poco más de 46 libros acerca de estos temas. Actualmente se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994 bajo circunstancias desconocidas. Hay quienes dicen que fue raptado, que fue abducido, porque él tenía un amplio conocimiento, producto de la constante estadía con esta Pachita. Él la seguía, estaba haciendo un estudio, como ya les mencionaba, sobre el chamanismo, y Jacobo Grinberg, de hecho, tiene un libro sobre Pachita. Ustedes lo pueden conseguir ahí en el internet. En este libro habla sobre todos los casos que se escuchan bien de no creer, en verdad, de no creer. Él desaparece extrañamente, como ya les comentaba. Se llegan las teorías, inclusive, que fue abducido por extraterrestres. De hecho, que la CIA, porque la CIA también tuvo interés de
de Pachita y de Jacobo Greenberg por todas las proezas que ellos realizaban, Algo bien peculiar, y ya les paso la sala, es que Pachita, cuando realizaba estas operaciones, ya sea psíquicas o físicas, ¿sí? Ella decía ser poseída por el emperador Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Algo muy peculiar, muy curioso, inclusive, si ustedes quisieran mencionar. También le llamaba el hermano. O sea, ella era poseída, como que prestaba su cuerpo, y quien operaba era Cuauhtémoc, así como lo oyen. Se cuenta, dentro de toda la información que da este antropólogo mexicano, egresado de la UNAM, Jacobo Greenberg, que inclusive en alguna ocasión Cuauhtémoc fue al mundo espiritual a solicitar vida para una paciente que ya estaba moribunda. Fíjense, a ese grado. Se le estaba complicando la operación. El asunto es que él abandona el cuerpo de Pachita y acude con los señores del inframundo a solicitar más vida para su paciente. Y aquí lo que llama la atención es que lo consigue, ¿sí? Lo consigue. Bien, hasta ahí voy a hacer un breve espacio. Déjenme, voy a ver si hay algunos textos. Bueno, por ahí veo ya a Feroz. ¿Qué tal, Feroz? Saludos. Eddie comenta. Comenta Memo, el cantante Leo Dan la llevó a la fama a Pachita porque lo curó. Bueno, importantes personalidades del ámbito artístico y político. Ella tenía al calibre de la investidura presidencial en ese momento de México. El presidente Portillo, no sé si es Portillo o Echeverría, bueno, por aquí más adelante lo voy a citar, pero Pachita, algo que le es muy criticado es esto, ¿no? Que a ella la hicieron más famosa por las personalidades del calibre que la visitaban. Pero bueno, yo creo que esto también se podría manejar de dos lados, ¿no? Y si la visitaban muchas personas muy famosas y muchas personas que no eran famosas, es porque la señora daba respuesta, ¿no? Tenía respuesta, daba respuesta al llamado, a las dolencias que de la cual les era solicitado. Luego comenta Eddie, así es mismo, Leo Dan habló de Pachita y su experiencia con ella. John, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? Comenta que va por carretera, que tengas un muy buen viaje. Ahí, bueno, es todo lo que hay. Maggie también se va integrando. Bueno, a todos, bienvenidos. Vamos a ceder el espacio y vamos a continuar platicando de este tema de Pachita, que está bien interesante. Recuerden que si en algún momento quieren participar, comentar algo, platicarnos un relato de terror, lo pueden hacer. Pídanos la palabra ahí a través del chat. Y bueno, así que vamos a continuar, brindo un espacio y continuamos más adelante. Bien, no te preocupes, Axel. Se agradece ahí el intento. Sí, Philly Toledo.
Él radica en la Ciudad de México. Estoy seguro que él conoce bastante del tema de Pachita. De hecho, me quiero atrever a adivinar que él la conoció, porque Filito andaba mucho en esta onda de los hippies, de la Power Flow, de la época de los 60s y demás, y este ramo eran muy dados, ¿no?, a acudir a este tipo de personalidades. Recordemos que en Estados Unidos Carlos Castaneda fue equiparado por la comunidad hippie, y no solamente por él, por una gran parte de antropólogos, por una gran figura del conocimiento de estas realidades, ¿no?, de las cuales hablan estos chamanes. De hecho, yo creo que estaría bueno hacer un especial de Don Juan y de Carlos Castaneda, porque hay quienes opinan, yo en lo particular no pienso igual, que Castaneda llegó a estar al calibre en cuanto a personalidad, en cuanto a todo lo que manejó de información. Lo llegaron a equiparar con Jesús de Nazaret o inclusive con Julio César, ¿no? O sea, personalidades que de alguna u otra manera cambiaron el rumbo de la historia. Digo, a mí en lo particular no se me hace como para tanto, pero hay quienes opinaban así. Entonces Philly, estoy seguro que conocía bastante o sabe bastante de Pachita. Ojalá y luego me puedas pasar lo que comentó. No sé si anda en lista Philly. A ver, déjenme ver. Creo que no, porque si no ya se hubiera hecho presente. De todos modos, ahorita checamos. Philly, de todos modos, si nos escuchas y quieres participar, adelante, lo puedes hacer. Bien, voy a ceder un espacio. Igual Axel ya mejoró por ahí. Eddie me parece que quería participar. Sí, Eddie Noria desde Querétaro. Así que vamos a dar un espacio. Si no toma Axel, porque creo que se le complica, no sé si esté trabajando o ocupado, pero se agradece ahí el intento por el aporte, Axel, no te preocupes. Así que doy el espacio, y si no toma Axel, te lo tomas tú, Eddie, ¿te parece? Así que continuamos. Ya, ahora sí. Cualquier cosa me votan, pero es algo cortito porque quería participar, pero él menciona algo interesante, yo creo que viene acá también al caso. Y bueno, van a tener por allá Sandoval con el tema de, decimos, María Sabina Jesús, la madre de los hongos alucinógenos, Oteo Nanacati, que significa carne de Dios. Y a la otra que mencionaste era, ya se me olvidó cómo dijiste que se llama Bárbara Guerrero, pero le dicen Doña Pachita, exactamente, Doña Pachita. Esa también fue una gran mujer que dejó también un legado muy fuerte, y que hay mucho escepticismo en torno al tema de ellas dos, pero de que dejó un legado, y acá en secreto dicen que Carlos Castaneda se inspiró en el conocimiento que al final la llevó a su propia destrucción, a María Sabina, la diosa de los hongos alucinógenos, psilocibina. Bueno, en fin, amigo Axel, te dejo un fuerte abrazo y saludo cordial a todos los que se encuentran en el canal. Y acá estamos de regreso, amigo. Gustazo y gracias, de verdad, muchas gracias. Excelente, sí, ahí ahora sí se escuchó de mejor manera. María Sabina, otra que entra dentro
el bloque de los chamanes importantes mexicanas. Ella fue muy conocida por lo que comentaba Filito, por los preparados, el conocimiento que tenía con los hongos, ¿no? De hecho, se habla que importantes artistas como los Beatles, como tantos más, venían a buscar a Oaxaca a María Sabina porque ella hacía los preparados, ¿no? Tenía las dosis perfectas para que igual no te puedas o no te vaya a causar un daño, inclusive te pudieses quedar ahí en el viaje, ¿no? Bueno, excelente. Sí, vamos a citar un poquito más adelante a María Sabina con un relato que les traigo que tiene bastante que ver con esto de Pachita, de María Sabina, pero excelente. Adelante, Eddie, te cedemos la sala. Hola, Sandoval, qué buen tema, Pachita. Bueno, quiero mencionar que este tipo de prácticas, como lo que hacía Pachita, tú mismo lo dijiste, ¿no? Se daba a conocer por las grandes personalidades o los grandes millonarios o hasta inclusive hasta los políticos iban con Pachita a curarse. Era famosa principalmente el manejo le podemos decir, el manejo de cómo sacar los órganos para curarlos, lo dudo mucho. Si estamos hablando de este tipo de prácticas, hablamos sobre un personaje que inició este tipo, era filipino, Eleuterio Terte. Eleuterio Terte como tal era, de ahí empezó justamente este tipo de prácticas, como tipo magia de alguna manera para los creyentes, no sé cómo se le llama ese tipo de incautar al paciente que crea que le están haciendo una operación, en verdad que le está abriendo con sus manos la panza y sacarle el órgano. Bueno, la técnica es llevar principalmente como tal, aplastar el estómago del paciente hasta, bueno, de alguna manera fingir que estás doblando la mano y fingir que de alguna manera estás metiendo tu mano en el estómago. Obviamente el truco es las bolsas de sangre, que eran sangre principalmente de animales, como lo que sería en este caso los pollos, etcétera, y los órganos eran prácticamente, decían que eran de vacas, que sacaban y que aliviaban a la gente, ¿no? Esta es brujería filipina, le podríamos llamar, que en 1940 empezó. Ahí como dato importante, les comento este tipo de prácticas. Cambio. ¿Qué tal, Eddie? Bueno, ahí el aporte, fíjate que dentro de el ramo de estos menesteres como la magia, de hecho ya tratamos aquí el tema de la magia, definitivamente quien realiza un trabajo de estos de curanderos y de chamanes, hay un importante porcentaje, me atrevo a decir que es más el porcentaje de las personas que lucran con la charlatanería, ¿sí? Que es decir que se valen de estos trabajos como para engañar a las personas. No dudo que existan, de hecho yo estoy seguro que son muchas personas que lo hacen. Aquí el caso de Pachita llama bastante la atención porque ya citábamos a importantes personalidades como Freixedo. Muchas personas de cualquier parte del mundo vinieron a conocer a Pachita, inclusive científicos extranjeros. Ya platicábamos sobre los políticos, ¿no?, que acudían a ella. López Portillo era el presidente que les comentaba.
acudía a Pachita, ¿no? De la parte del ramo científico, sabemos con qué mente tiene que llegar un científico a tratar de ver a una persona que dice curar de una forma muy misteriosa. El científico tiene que encontrarle el truco, tiene que desenmascarar este tipo de pensamiento mágico, ¿no? Como en ocasiones llega a citar nuestro gran amigo Diego Correa de Argentina. Ese es el principal objetivo del científico, ¿no? Científicos de la UNAM llegaron a... De hecho, fíjate, una parte bien importante, que Pachita los hacía participar de estas operaciones. Se comenta que el chileno Alejandro Jodorowsky, que es un escritor naturalizado francés, fue testigo también de esto. Inclusive él metió la mano en una de las heridas de los pacientes, ¿no? O sea, ¿qué piensas cuando tú escuchas que esta persona estuvo ahí, metió la mano? Incluso a él, Pachita, se comenta que le extirpa un tumor en forma de sapo, ¿no? Algo bien increíble, de no creer, y le hace una supuesta transfusión sanguínea, ¿no? Y con indumentaria y con las condiciones de higiene más deplorables que te puedas imaginar. Ella curaba ahí en su consultorio, que estaban hechos con unas tablas improvisadas. Ya comentábamos lo del cuchillo oxidado. Ella operaba con este cuchillo oxidado. Yo creo que para un médico, si tú lo comentas que alguien hacía curaciones con un cuchillo oxidado, pues no te va a creer absolutamente nada. Los métodos de sus pacientes, fíjate, aquí hay un dato interesante. Dependiendo de la creencia del paciente, ¿sí? Si fuese, por ejemplo, católico, cristiano, o de estas personas que creen en la madre tierra, o extranjero o escéptico, les aconsejaba, ¿no? Si era católico, le decía, pues póngase a rezar, encomiéndese a su Dios. A los extranjeros o escépticos le decía, pues usted siga consumiendo sus medicamentos. Algo muy peculiar que ella pedía eran 3 días de reposo. Ella llegaba, suturaba, incisiones de hasta 30 centímetros, fíjense, no cualquier heridita. Se comenta que los pacientes gritaban muy feo, ¿no? Ya comentábamos que no utilizaba ningún tipo de anestesia. Hacía su operación, lo que tenía que hacer, cerraba, como por arte de magia, la herida como que se cerraba misteriosamente, colocaba algunas vendas, mandaba 3 días de reposo, si es que era una operación muy muy importante, muy grande. Reposo de 3 días, y al 4.º día la gente comenta, bueno, se dice que quedaban como que quedaban curados. Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Cómo le hacía? Entonces, cuando tú escuchas que científicos participaban de las operaciones, que incluso ellos metían las manos, se ensangrentaban, digo, ¿no? Vamos a ponernos un poquito empáticos. Ok, que todo esto sea obra de una gran mentira. Aparte, Pachita no cobraba un centavo, como para poder comprar
por ejemplo, la opinión de Freicedo, de Jodorowsky, ¿cómo se llama? Y muchísimos más, ¿no? Bien, voy a brindar la sala. Me parece que Eddie quiere participar nuevamente. Bueno, voy a comentar algo de los chats que están cayendo antes de que se me queden ahí muy rezagados. Efecto placebo. Traigo algo sobre el efecto placebo, porque ya sabía que iba a haber algún comentario al respecto. También traemos algo sobre el efecto placebo que comenta Espiral por ahí. Axel pregunta, ¿cómo llega a sacar el órgano? Bueno, comentan que ella abría, metía las manos, sacaba el órgano, el tumor, así como tal, y metía el nuevo, así. O sea, tú dices, no hombre, pues eso no te lo creo. Tenolco, Eddie, tumbatemas, no. ¿Qué tal el Tenolco? Sería un tumbatemas realmente si no hubiese un buen fundamento de Pachita, Yo me respaldo como ese dicho que dicen a hombros de gigantes. Pues aquí los gigantes que testifican a Pachita es toda la lista de personalidades que testifican sobre sus trabajos, ¿no? Curar el cáncer, trasplantes de pulmón, materializaciones al instante. Hay un caso de una niña que es sordomuda. Jacobo Greenberg cuenta en su libro que él vio materializar un tímpano, prácticamente todo el órgano auditivo, injertarlo y la persona salir oyendo. Yo no sé si esta persona sordomuda haya sido, por ejemplo, de nacimiento. Bueno, transfusiones de sangre con un popote de plástico y directo de su boca salía un líquido. Esto de las materializaciones al instante, ¿saben dónde también recuerdo que lo pude haber escuchado? Hubo una entrevista que le hace Paloma Navarrete a este exorcista Gabriel Amort, ahí en el plato de Cuarto Milenio, y él llevaba una cajita, una pequeña cajita que cabía en su mano, y siempre iba con ella, ¿no? A donde lo invitaban a las entrevistas y demás. Y Paloma Navarrete le preguntaba que qué era eso. Al abrir la cajita, habían bastantes astillas de madera, chinchetas de estas de fierro, metálicas, pedazos de vidrio, así muy puntiagudos. Y él decía que esos objetos eran parte de las cosas que le llegaban a escupir las personas que estaban poseídas y que se las escupían a él, y que se materializaban al instante, porque obviamente imagínate, tú tener un objeto punzocortante en tu estómago, pues evidentemente es algo que no es nada lógico y que inclusive no sé si alguien podría vivir, ¿no? Así. Entonces me lo homologaría más o menos con este tipo de situaciones, ¿no? Pues bien, voy a brindar el espacio
voy a brindar el espacio por si alguien quiere participar. Ahí Luciano Lee quiere participar. Perfecto. Vamos a brindarle el espacio. Y bueno, nada más último antes de que se me pase, con lo que comentaba Eddie, de que desde los 40 estos métodos en las Filipinas, no, esto tiene más tiempo hacia atrás. Todo esto, ¿recuerdan cuando platicamos sobre el tema de la zombificación, de la magia negra, de estos poderes inexplicables que vienen desde el continente negro? Viene desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Este tipo de actuares. De hecho, hoy en día en Brasil se comenta que existen este tipo de personas, chamanes, curanderos, que realizan este tipo de operaciones psíquicas, operaciones así como las que realizaba Pachita. Así que es lo que se comenta, ¿no? Que todavía en la actualidad existen este tipo de personas. Pues bien, voy a brindar el espacio. De los últimos chats y que veo quién pidió la palabra es Luciano, pero no sé si haya una petición más atrás, por lo cual voy a abrir el espacio y por ahí infórmenme, por favor, quién pidió primero. Adelante. Adelante, Luciano. Después de Luciano sigo yo. Cambio. Saludos, señores. Eu tenho uma importante coisa a dizer destas sanações que eu pude presenciar em centros que fazem estas ideias. Uma coisa que os espíritos podem fazer é não cobrar de uma forma material, mas cobrar de uma forma espiritual. Por exemplo, um espírito que faz uma sanação chega a uma pessoa que tem uma doença e diz assim: eu necessito de tu energia para um trabalho muito importante e vou curar você, mas eu quero esta energia de você em câmbio, porque eu necessito um trabalho muito importante e você pode me ajudar. Se você lo concorda, sim, muito que poderá de hecho curar-se e depois o espírito te procura. Também ocorrem situações que o espírito diz assim: você pode cambiar tu situação, porque nós sabemos que você era um assassino e por isso tem o problema de saúde. Ou o espírito diz: você era malo, você exercia roubos, corrupção, e por isso tem estas doenças. Você sabe, quando a pessoa não conhece, o espírito pode incluso levar esta pessoa a lembrar-se ou vivenciar uma situação assim, que de hecho consiga perceber sua culpabilidade e por que tem uma doença. E em seguida, este espírito diz: eu me é permitido arreglar tu posição, mas eu quero em troca que você me ajude também. Mais tarde, vou a procurar você espiritualmente e você irá comigo trabalhar e irá dar-me tu energia cooperando com meu trabalho. De la mesma forma que os médicos em la Terra podem fazer coisas aqui com auxílio. Então, estes espíritos, eles cobram a responsabilidade. Sim? Existe essa ideia. Não se fazem simplesmente coisas gratuitas. Impropriamente, quando se procuram uma madre sanadora em uma igreja como Guadalupe, você sabe que entrando nesta igreja está como lá Santíssima a perguntar a você assim: você quer a sanação, mas também se compromete a melhorar-se, meu filho? E assim é. Se o espírito se compromete a melhorar-se, pode encontrar a sanação. É um aviso, é um alerta que existe. Não se hace simplesmente sanações para que nós não nos melhoremos.
porque la principal de las cosas es la sanación de nuestra alma, no de nuestro cuerpo, es de nuestro espíritu, de nuestro corazón, es lo que más importa. Es por eso que sufrimos, ¿sí? Porque necesitamos mejoras de nuestro eu interior, de nuestro corazón. Cambio, señores. Gracias, Luciano, ahí por tu aporte. Y algo que comentas sobre la espiritualidad, el espíritu. De hecho, el manejo de estas energías es algo de lo que se dice que estos curanderos, estos chamanes, trabajan a través de ello. Aquí en mi país, yo creo que también en los lugares donde ustedes viven, existen estos templos precisamente llamados espiritistas. Y déjenme les platico así rápidamente. Un familiar mío, para ser exacto, es la tía de mi esposa. Ella es creyente de este tipo de lugares. En alguna ocasión ella se vio muy mermada de su vista. De entrada ella es diabética, ¿no? Y a raíz de la diabetes, pues le empezó a afectar la vista. Y ya era un grado que prácticamente ya se le estaba complicando bastante el ver. Y en alguna ocasión, porque ella vivió un tiempo aquí con nosotros, yo me entero que ella iba a ser operada psíquicamente por el pastor, el sacerdote, no sé cómo le digan en este tipo de creencia. Pues obviamente alguien que quiera preguntarse, pues si es que inclusive si esto podría ser, podría tener éxito, definitivamente te llega a la mente cuestiones como lo que comentaba Espiral, algún placebo, algún juego para tu mente para que tú sanes. El caso es que en una noche a ella le pidieron que dejara algunas cosas al lado de su cama, que tapara todas las ventanas para que cuando amaneciera no le lastimaran los rayos del sol, y que a ella en la madrugada la iban a ir a operar. Total, así sucedió. Pasó tiempo. Obviamente yo, con la intriga, le pregunté a mi esposa que qué había pasado con la salud de su tía, y me dijo que sí había mejorado, que había tenido mejoría. De hecho, tuvo 2 intervenciones de esta manera. Y bueno, de no creer, pero así sucedió. Bien, voy a brindarle el espacio a Eddie. Me parece que va Eddie, y después le pasamos a Guille. Adelante, Eddie. Gracias, Ed, nuevamente. No me tardo mucho, solamente para poderle decir prácticamente a Axel cómo hacía este removimiento de órganos o sacaba los órganos Pachita. Utilizaba siempre el mismo cuchillo de cocina en todas sus cirugías. De hecho, este cubierto estaba prácticamente lo envolvía el mango con cinta aislante en la parte del mango, como les comentaba. Nunca, lo sorprendente de esto es desde que nunca hizo
alguna anestesia, y aún así, en este caso, literalmente removía los órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrada la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para que luego de un par de horas, enviara a sus pacientes a su casa. Y tenía que supervisarlos antes de que se sintieran bien y todo eso, reaccionar a las cirugías que hacía Pachita, donde tendrían que mantenerse en reposo durante 3 días en sus casas. A todos les indicaba que tomaron ciertas jarabes e infusiones, y de seguir el tratamiento al pie de la letra, al 4.º día sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas. Yo personalmente, en este tipo de curanderas, de alguna manera, por decirlo así, Ed, tuve la experiencia con mi esposa, con una de ellas ahí en lo que sería en Amealco, Querétaro. En Amealco, Querétaro, hay una curandera muy famosa. Bueno, yo le digo Doña Patarata, pero le dicen la señora Gloria. Esta señora Gloria curaba, tronaba huesos y curaba. A las mujeres, fíjate, lo que decían, las mujeres estériles, no quiere decir que mi mujer era estéril, no para nada, sino que a las mujeres estériles las hacía tener hijos. Un día prácticamente mi esposa se sintió mal, y bueno, de ahí en fuera fuimos hasta Amealco. Ahí fuimos con esta curandera, y algo curioso que le dijo es de que tú tienes tu ovario abajo. Lo primero que se sorprendió es ¿cómo es posible esto, no? Sí, es que la verdad, necesito verte a ti y a tu esposo. Lo sorprendente de todo esto es de que yo tenía una lesión que yo nunca le había mencionado a la curandera. Bueno, pasó mi esposa, le subió el ovario con prácticamente las sobadas que ella hacía, y principalmente la vendó completamente. El reposo que tenía que estar igual era como de 4 días, ella recomendaba de 4 a 5 días con la venda, y le hizo tomar un licuado de déjeme ver, que era nopal con se me fue el nombre de esta planta, con sábila, nopal con sábila y jugo de naranja durante 4 semanas, no, durante 3 semanas. Se tenía que tomar 2 veces por semana ese menjurje, en pocas palabras, y se lo tomó. Cuando me curó a mí, en lo personal, yo tenía prácticamente lesiones de la ingle, pero nunca le dije que era el por qué yo estaba ahí. Yo era porque me sentía mal del estómago, ¿no? En ese entonces. Y me dijo, oiga, pero usted practicó algún deporte de estiramiento, practica algún deporte de chiquito, parece que se lesionó. Sí. Dije, yo nunca le dije nada de eso, ¿no? A esta señora. Le dije, sí, practicaba karate y una vez me torcí mal por estiramiento de pies. Y me dijo, espérame tantito, déjame hacerte una curación inmediatamente. Lo hizo en la parte de la ingle y me dijo, tienes todas las venas, todos los tendones enredados aquí, justamente entre la pierna. Y de ahí me dijo, empieza, cada vez que te dé el dolor, empieza a sobarte tú mismo, claro, con alguna crema, con algún ungüento de preferente, de esos ungüentos que son así, pero bueno, ya no voy a tardarme más. Y sí, prácticamente de ahí nació mi hija. Así como si fueran, después de ir con ella, en menos de 2 meses, se embarazó a mi mujer. Y muchas experiencias que tienen ahí,
de mujeres dicen que hasta cuando van con ella han tenido hasta 5, 6, hasta 10 hijos, imagínense. Adelante, cambio. Bien, vámonos rápido, interesante ahí, gracias por tu aporte, Eddie. Vamos a escuchar a Guille, que desde hace rato ya había pedido la palabra. Adelante, Guille. Un segundo, yo salgo. Sí, bueno, lo que comenta Eddie, en realidad, se da mucho también cuando las mujeres hacen los tratamientos de infertilidad, o de fertilidad, mejor dicho, cuando no pueden tener familia, y generalmente se terminan relajando de tanta tensión que uno se autoimpone con el tema de no poder tener familia, y terminan sin hacerse el tratamiento, teniendo familia de forma natural, y tengo un caso muy cercano que ha sucedido eso. De hecho, que había quedado 3 veces embarazada haciéndose el tratamiento y las 3 veces lo perdió. Y dejó de hacer el tratamiento todo, se relajaron de ese tema y quedó embarazada, lo más bien, y salió mi sobrino postizo Joaquín de ahí. Así que tiene que ver mucho lo psicológico. Yo voy a contar una historia personal porque me gusta contar lo que vivo yo, ¿no? Y hacer una aclaración, por ejemplo, con el tema de cuando se dice espiritistas. Decir espiritistas y englobar a todos en lo mismo es lo mismo que decir que todo el que reza es católico o cristiano. No, no es así. Hay mucho chanta, como en el curanderismo también, y están los espiritualistas, que es una cosa completamente distinta. Por lo menos donde mi mamá pasó más de 30 años, en ningún momento operaron a nadie espiritualmente, jamás, no se acostumbra a esa práctica. Pero bueno, eso es un tema aparte. Lo que le quería contar es un tema personal que me sucedió a mí. Yo cuando era chico tenía unos 11, 12 años, no recuerdo bien. Se me declara una infección no localizada. Los médicos no podían encontrar cuál era el origen y lo típico que hacían en ese momento era inyectarte penicilina. 10.200.000 unidades de penicilina me dieron a mí, lo cual me convirtió en alérgico a la penicilina. No lo era, y después de eso sí me convertí en alérgico a la penicilina. Tenía unos dolores infernales en la zona de los riñones, pero ella decía que los riñones estaban bien. Y mi mamá tenía una amiga que era Mayo Umbanda. Hasta el momento de su muerte fueron muy amigas, y mi mamá profesaba una cosa y ella completamente otra. Dato anecdótico, yo ya escucharon hablar a que un relisculto pertenece a mi mamá, pero mi mamá iba a ser monja, estaba ordenada en un convento, y después, por vicisitudes que no vienen al caso, se terminó saliendo del convento, así que ha pasado por muchas corrientes de pensamiento. Bueno, el hecho es el siguiente: ella me lleva a su amiga y le comenta el problema que tengo, y yo iba doblado, parecía una L, porque para todos lados me iba inclinado por el dolor que tenía en los riñones. Ella hizo sus invocaciones, por decirlo así, prendió sus velas, llamó a sus santos y le contestaron. Y le dijo que me tenía que dar una mezcla de 3 hierbas en una proporción exacta. Hierbas. Y la tenía que tomar durante 3 días. Después, con el tiempo, pasado más de 30 años, me ha dado un cólico renal una que otra vez. Pero nunca más sufrí absolutamente de los riñones. No supe lo que era un dolor. Y bueno, uno cuando es más grande, por ahí no se cuida en lo que toma, en lo que come, y es muy factible que le pase. Pero me olvidé lo que era un dolor de riñones, y solamente durante 3 días. Conocimientos ancestrales, alguna conexión espiritual que le haya dado, algún chamán desencarnado le haya dado la receta, no lo sé. ¿Funcionar? Funcionó. Nunca más sufrí de los riñones. Pero me volvieron, la medicina moderna y occidental me volvió alérgico a la penicilina. Eso es lo que le tenía para contar sobre una experiencia personal entre las curanderas, chamanes y demás.
Bien, interesante ahí los casos que nos platica Eri con el embarazo de su esposa y ahora Guille con esta dolencia que tenía en los riñones y bueno, producto de los trabajos de estas personas con un conocimiento importante y más allá, ¿no?, de lo que tal vez cualquier persona de a pie como nosotros, sin el afán de ofender en ninguna manera, pues unas personas normales, ¿no? Porque estas personas curanderas, chamanes, podrían caber en lo paranormal, porque no es algo normal, ¿no? Ahí, imagínate, se volvió alérgico a la penicilina, pero también lo real es que le curaron. Bien, algo que comentó Guille en su comentario, hicieron sus invocaciones. ¿Invocaciones para qué? Para adquirir el poder de sanar, el conocimiento. ¿Y por qué comento esto? Hay un relato, digo ya regresándome un poco a Pachita, y que aquí es donde me hace un poco de corto circuito el don de Pachita. Yo soy de las personas que definitivamente creen que el poder puede venir de dos fuentes, la buena, la mala, y a través de ellas obviamente se obtiene un resultado, ¿no? En el hecho de estar buscando información de Pachita y demás, me encuentro con un relato que emana de La Mano Peluda hace mucho tiempo, y que es algo que vive una mujer. El caso se llama La Casa de las Brujas. Se dice que Pachita vivió en este edificio. Es un edificio muy antiguo, de hecho no sé si todavía exista o ya haya caído por los tantos terremotos, bueno, los dos, ¿no? El del 85 y el del 2017. Pero vamos a escucharlo, no quiero que se me quede en el tintero para que sepan mejor de lo que hablo. Que hace calor ahora. Mi amigo estaba empapado en sudor y yo no podía poner las manos en el piso porque sentía que me quemaban. Con todo esto que le digo, el día lunes llegué a mi oficina y abrí las fotografías que tomé el primer día que me mudé. Sí. Perdón. No se preocupe, Brenda. Esta es su casa y somos sus amigos, no se preocupe. Y lo primero que hice es abrir una fotografía de ese pasillo que me causaba tanto problema. Y es un pasillo, todo el departamento está pintado de blanco. Hay un programa ahora en donde uno puede ver las fotografías que reconoce el calor en las fotografías. Entonces cuando puse esa aplicación apareció una mancha en el pasillo. Sí. Y si me voy a la mancha y la abro, esta primera imagen es de un ser que aparenta ser un hombre con un sombrero en esa pared
Y incluso tiene este asunto fantasmagórico de cómo termina hacia sus pies, sin pies, claro. En ese instante, mientras yo estaba viendo eso, usted me dirá, porque yo no sé a qué se debe, me empezó a salir moco de la nariz, pero como si fuera agua. Quizás eran los nervios, o no sé, pero esto me duró todo el día. La siguiente escena que veo es una escena en la sala. O sea, cierro ese y me voy a otra fotografía, y es una escena en la sala donde están mis gatos, no hay nada más, y veo una mancha que está un poquito arriba del piso y es pequeña. Hago esto mismo y es un rostro con otro sombrero, pero es, digamos, una cabeza pequeñita únicamente, flotando, de otro hombre. La última fotografía... ¿Era la primera vez que ponía usted atención a las fotografías? Era la primera vez. Es decir, yo no había pensado en las fotografías hasta que esta mujer me dijo que allí había algo muy fuerte. Y la tercera fotografía es en mi habitación, y esto es lo más terrible. Mi habitación tiene mi cama, tiene un mueble, y en la pared descubro una pequeña mancha nada más. Le doy zoom, aplico esta misma cosa de lo de que le estoy contando del calor, y entonces aparecen, Juan Ramón, unos, ¿qué le gustan? Entre 10, 12 rostros no humanos. Algunos parecían pequeños changos que estaban mirando, otros son unos seres como unos gremlins con orejas puntiagudas, así como suena. Todos tienen la boca abierta, todos tienen colmillos y hay cientos de ojos. Entre ellos está la imagen también de un hombre negro, y esto lo digo porque tiene todas las facciones y tiene los labios muy gruesos. Y todos los demás son seres absolutamente demoníacos, pero de cada uno, digamos, la boca de uno es el ojo de otro, y eso es también la oreja de otro. Yo vi la película esa del abogado con el diablo, abogado del diablo, de Al Pacino. Y toda la pared está inundada de esas cosas. Pero toda la pared. Y yo nunca había visto nada semejante en una pared blanca. Y están todos furiosos. Y son realmente demonios. Es muy impactante porque sí es cierto eso de que Dios tiene extrañas maneras de hacer las cosas, y me quiso mostrar que hay ese mundo. La verdad es que estoy muy conmovida porque realmente no sé por qué me pasó. Bien, Brenda. Lo último es que me puse a investigar en internet sobre este edificio. Y encontré por lo menos 3 datos muy importantes. El primero es que en ese edificio vivió una mujer que le llamaban la Pachita, que entiendo que fue una chamana muy importante hace muchos años, que incluso trataba, entiendo, a María Félix. Y hay una anécdota de cómo en ese edificio un día fue María Sabina y la Pachita, y entonces entraron en una conexión donde empezaron a hablar un dialecto absolutamente desconocido. Pero que esta mujer trataba a gente famosa y en fin, ahí ocurría eso. Hoy día no sirve el elevador del edificio, y lo que pude enterarme es que ese edificio se cayó y en ese accidente murieron 3 personas. Lo último es que además de ser un edificio tan lindo, pues es un edificio donde han vivido muchos artistas e intelectuales, y ese es uno de sus atractivos principales. Uno de los escritores que vivió allí es Sergio Pitol, que tiene una novela muy famosa basada
en un asesinato que ocurrió en ese edificio en los 70. Es decir, que por lo menos, si yo hago la suma entre 3 mundos que hace calor ahora. Bien, pues ahí está este caso de esta mujer que llega a vivir a este edificio y que comenta experimentar todas estas situaciones paranormales y bueno, comenta que investigando da con que ahí habían realizado algunos trabajos estas mujeres, ¿no? Como Pachita, inclusive cita a María Sabina, ¿no? Quien mencionábamos al inicio, ¿no? Ahí que citaba Philly en su comentario. Pues bien, voy a brindar un espacio por si alguien quiere participar. Prácticamente ya estamos en la recta final del programa de Relatos de Terror. Bienvenidos a todos los que se van integrando. Estamos hablando sobre curanderas, sobre chamanes y en específico un poco más sobre el caso de Pachita. Así que adelante, si alguien quiere comentar algo. Bien, pues ahí estaba el espacio. Déjenme leer un poco de los textos que nos estaban comentando por ahí. Comenta Espiral Más, comenta otra curandera, María Matus, sacaba clavos y más a quienes curaba. Sí, María Matus, sí he escuchado hablar de ella. De hecho, no sé si es española. Maggie comenta, esas cosas salían de su cuerpo porque estaban enfermos por brujería, pregunta. O en todos los casos, estos objetos que salían del cuerpo, si eran la manifestación del mal, sería como objetos malignos. Aquí un punto a recalcar de la manera en la cual curaba esta Pachita. Comenta Jacobo Grinberg en su libro donde habla sobre esta curandera que a sus pacientes les hablaba con mucho amor, que tenía como un tacto de el intentar hacerlos sentir bien, ¿no? Por eso es que me cuesta trabajo que, aparte que, como ya les comentaba, María Matus de Sonora, comentan, de Sonora. Bueno, me cuesta trabajo el asimilar de dónde venía el poder de el hermanito, ¿no? O de Cuauhtémoc, que poseía a Pachita, porque era el modus operandi que utilizaba, ¿no? Según información de la misma Pachita y de Jacobo Grinberg. Por ahí, para que no se me quede material en el tintero, comentaban sobre el efecto placebo. Me puse a investigar un poco sobre todo esto que hay dentro del efecto placebo. Y fíjense que el efecto placebo, si bien está reconocido por la ciencia de hoy, pues la misma ciencia no acepta que alguien se pueda curar con un placebo. Sí puede llegar a conseguir que
regularmente se termine el dolor, que somaticemos con el hecho de que nos atienda un médico, de que nos den una pastillita que aunque sea un dulce y no tenga el agente activo como tal, podamos llegar a somatizar, pero regularmente es como para controlar el dolor, las dolencias. Y este alto conocimiento que pudiesen tener estas personas al grado de materializar cosas, vamos a suponer que así era. Vamos a creerle a Freixedo, a Jorodowski, a Portillo, a todas esas personas que iban con el afán de investigar a Pachita. Íbamos y no le encontrábamos el truco, porque nosotros queremos ir y desenmascarar a Pachita, la charlatana, ¿no? En el dado caso que así haya sido. Pero no encontramos el truco, no encontramos. Yo escuchaba un programa donde algunos divulgadores del misterio, me parece que eran del Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, hablaban sobre estos trabajos en África, como de vudú, donde ponen a girar, yo cito mucho este ejemplo, ponen a girar ese gran trompo, hecho como de paja o de palma, y empieza a girar y empieza a levitar, y realmente no se ve alguien adentro, no se ve la cuerda que lo esté sosteniendo, y no se ve realmente, y es muy difícil, muy complicado para una mente escéptica el poder asimilar esto, pero realmente eso nos diría que son cosas que sí existen y que simplemente no tenemos la capacidad de discernir con nuestros 5 sentidos. Voy a colocarles un poquito de la entrevista, una entrevista que me encontré en YouTube, que le hacen a Jacobo Grinberg. Los trabajos de Jacobo Grinberg, lo más importante quizá, están dedicados a estudiar a los chamanes mexicanos. ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? Mire, es una pregunta que le agradezco mucho porque me va a permitir, a través de este intento de explicación, entender muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Por ejemplo, Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de ocurrir
para la interconexión de los órganos injertados. Y al preguntarle al Pachita qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. No solamente operaciones de pulmón, sino de corazón, de cerebro, cosas verdaderamente extraordinarias, siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecer. Los trabajos de Jacobo. Bien, ahí en voz del propio Jacobo Greenberg, la manera de actuar de esta Pachita. Otra cosa, uno de los tantos casos que describe en su libro, que es un trabajo de investigación de este antropólogo mexicano. Vamos para el placebo. Cerramos con lo del placebo. Por ahí, por los comentarios de Espiral y ahora de Lario Carr. Les comento, otro caso que narra el doctor Jacobo es el que desde el mundo espiritual llega a curar a una niña que estaba en coma tras una operación de garganta y en la cual se habían pasado de anestesia. El caso es que tras una operación psíquica de Pachita logra curar y sacar del coma a esa niña, algo que para la ciencia en cuestión de neurociencia era un daño irreversible, ¿sí? Bueno, nos vamos con lo del efecto placebo. Toda la cura está en la mente. Podemos curarnos simplemente pensando que nos vamos a aliviar. La respuesta concreta, y lo digo desde ahora, es no. Por supuesto que no. Sin embargo, sí existe una posibilidad de potenciar los efectos farmacológicos a través de mecanismos neurobiológicos que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Es importante mencionar que inclusive no se necesita estar completamente consciente para recibir estos posibles beneficios. El aprendizaje asociativo, lo que conocemos como condicionamiento pavloviano, posibilita que se logren asociaciones y a través de la repetición tener estos aprendizajes y eventualmente modular no solo la conducta, sino también la respuesta inmune y la respuesta endocrina. Veremos algunos ejemplos. Este es un esquema de lo que quisiera abordar con ustedes, una definición, algo de neurobiología de lo que entendemos hasta el momento y qué aplicaciones terapéuticas concretamente se han encontrado hasta, pues para sacar el máximo del efecto placebo. Empecemos por las definiciones. Placebo, como tal, es una expresión latina que se utiliza para indicar tratamientos falsos o sustancias inertes, como la mayoría probablemente tenga en mente pastillas de azúcar o inyecciones de solución salina. El efecto placebo es cualquier mejoría en la sintomatología
o en una condición fisiológica después de que un individuo recibe un placebo. Sin embargo, en este efecto placebo hay varios mecanismos que pueden explicarlo, incluyendo remisiones espontáneas, las cuales suceden, un fenómeno bien descrito matemático que es la regresión a la media cuando se tienen poblaciones, el curso natural de la enfermedad que simplemente iba a suceder así, sesgos experimentales, pero también respuestas específicas al placebo. Y esto es lo que necesitamos entender y diferenciar, que hay respuestas específicas al placebo cuando se manipulan, ya sea por un procedimiento experimental o cuando ocurre esto inadvertidamente en los contextos terapéuticos. Las respuestas al placebo hoy entendemos que son básicamente respuestas neurobiológicas y psicofisiológicas que están principalmente mediadas por el contexto donde ocurre un tratamiento. Bien, ahí está esta opinión de un científico mexicano, es de la UAM, y que tiene un trabajo muy importante en el estudio del efecto placebo. ¿Sí? Entonces, y fíjense que si ustedes se dan a la tarea de investigar sobre el efecto placebo, se van a llegar a encontrar con que sí existen somatizaciones, pero regularmente, porque también habría que citar el efecto nocebo, así como podemos nosotros a través de la mente conseguir una aparente mejoría, pero no podemos conseguir la cura, ¿sí? Por ejemplo, del cáncer, del malestar como tal. Esto es lo que se tiene en cuanto a la mayoría de la opinión científica. Ya sabemos que dentro de las opiniones científicas, aunque es ciencia, hay hay bastantes opiniones al respecto, ¿no? Hay quienes sí se llegan a atrever a decir que con el poder de la mente, pero realmente son muy pocos y no sé si realmente científicos, más del lado de la pseudociencia, quien diga o quien se atreva a decir que a través de un placebo o de un juego mental pueda lograr curar un cáncer, curar un SIDA, porque realmente no existe. Fácil, si la ciencia nos dijera que existe, adiós medicina, adiós investigaciones y vamos y nos curamos placebamente, ¿no? Pero lo real es que hoy en día no existe. Estas personas que están dentro de la catalogización de chamanes, de curanderos, de personas que tienen esa sabiduría más avanzada y que llegan a tener el grado de manejarse en estas ligas, como por así citarlo, pues realmente por ahí preguntaban que si esas personas venían de parte de Dios o de parte del mal, ¿no? O del Dios bueno o del Dios malo, ¿no? También dependiendo de la creencia de cada quien, ¿no? Porque aquí en el tema de las creencias pues depende a título personal. Pues bueno, fue un gusto para mí el poder haber estado con ustedes en un episodio más de esto que es Relatos de Terror. Muy a gusto, como siempre, platicando sobre estas cuestiones misteriosas. Recuerden visitar ahí
las redes sociales del canal. También ahí colocamos las de un servidor. Para el siguiente episodio, ya número 14 de esta quinta temporada, vamos a estar platicando sobre el Missing Time, o también conocido como el fenómeno del tiempo perdido. Así que no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Y bueno, recuerden que si tienen algún tema en mente que quisieran que trajéramos a Relatos de Terror, háganmelo saber y con gusto lo traemos. Así que por mi parte es todo. Yo soy Ed Sandoval, transmito desde la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, y nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense, no se enfermen. Chao. En su quinta temporada, Relatos de Terror con Ed Sandoval. Excepcional programa, Sando. Muy bueno, muy bueno como todos los que han realizado hasta el día de la fecha. Bueno, ahí, una vez terminado el programa, podemos spoilear cuál será el tema del miércoles que viene. Ahí quedan todos invitados a Relatos de Terror, episodio 14, Missing Time. Ese tema me gusta a mí, ahí voy a estar. Pero voy a estar de vacaciones. Pero igual a ver si me puedo conectar. Missing Time. Missing Time. Me gusta ese tema, así que a ver si podemos estar. Bien, Sandoval, señor Sandoval, que siempre nos trae relatos de terror, aparte con una producción, ya sea con audios y también con música incidental para llevar su programa, así que yo lo felicito porque muestra que él dedica tiempo para entregar finalmente un programa que está destinado a nosotros, a los que nos conectamos acá, así que vale reconocérselo. Muy bien, Sandoval. Premios, los premios Oscar de sello los vamos a proponer. La llave de oro será para... Hola, buenas noches. Precioso programa. Muchas gracias. Muy lindo. No puedo hablar mucho a viva voz, pero andamos por acá. Besitos para todos. Perdón, me olvidaba. Maggie, ¿cómo te va? Buenas noches. Recordarles que en el día de mañana, a las 10 de la mañana, va a estar el programa de Margarita al compás y va a estar hablando exactamente de este tema, llamas gemelas, por la llave de los misterios. Quedan todos cordialmente invitados. Sí, se agradece. Claro, mañana es a las 7 centro de México, 10 de la mañana Chile Argentina, 8 de la mañana Colombia y 1 de la tarde, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde España. Así a las 2 de la tarde España, 10 de la mañana Chile Argentina, 7 de la mañana México, 8 Colombia. Ahí está el horario. Ya, para mañana Margarita se viene Margarita al compás. Ahí ya se viene ya para mañana. Cambio. Qué bueno que siguen los programas y lamentablemente no he podido estar presente en el de Margarita porque esa hora es una era compleja para mí laboralmente, pero en una de esas mañanas capaz, porque mañana vamos a empezar un poco más tarde unas gestiones que tengo que hacer y capaz que me pueda conectar, así que, pero bueno, desearle suerte también en su programa. Saludos, señor Sandoval. Me gustaría mucho de un tema muy actual, que justamente sería la sanación de los chinos, que me gustaría saber
¿para qué sirve comer pangolín? Que usted sabe que es un absurdo comer pangolín, mas ¿por qué comen pangolín los chinos? Y también porque les gusta los ursos. ¿Para qué sirven extraer bilis de ursos? Mira qué terrible. Y también para qué sirve comer murciélagos, comer sopa de murciélagos enteros, ¿eh? Estas sanaciones, algunas pueden ser buenas, o puede ser que no. Puede ser apenas un costumbre errático. Me gustaría saber, señor Sandoval, tu idea de esta cuestión de las sanaciones chinas. Porque sabes que tiene farmacias de los chinos solamente con esas cosas, con plantas, con animales, con unos partes de animales. Me gustaría mucho escuchar tus consideraciones, señor Sandoval. Cambio. Luciano, bueno, gracias a todos, en verdad, los que ahí se tuvieron el detalle, ¿no? De felicitar a Relatos de Terror. Sí, me olvidaba, mañana con Margarita, llamas gemelas. De hecho estábamos pensando que eran almas gemelas, pero no, es llamas gemelas. Vamos a ver qué nos trae Margarita. Recuerden que estamos estrenando programa aquí en La Llave de los Misterios, ahí con la pitonisa, ahora en Al Compás, que a mí me está gustando bastante, más que me queda de mañanita ahí en el trabajo. Y Luciano, toda la creencia, la metodología oriental, como, bueno, ahí citas al pangolín. ¿Qué puede pasar? Pues nos puede dar COVID-19, ¿no? Bueno, es lo que nos han hecho saber o nos han dado a conocer, que después he estado viendo algunas notas, no sé ustedes, que ahora resulta que no fue por el pangolín o el murciélago el hecho del virus del COVID-19 que nos tiene en esta situación tan lamentable a muchos de nosotros. Pero algo que yo te puedo comentar así muy superfluamente, y claro que sí lo vamos a traer a ver cómo lo logramos encajar en Relatos de Terror, la curación a través de estos métodos, ¿no? Orientales, como la acupuntura. Están los envases estos que utilizan de cristal y luego vierten alcohol y prenden fuego, ¿no? Vaya, tantos métodos curativos que tienen los orientales. Pero algo que yo escuchaba es que lo real es que los orientales, a la hora de querer mitigar una enfermedad ya terminal y en una etapa muy avanzada, pues terminan yendo a un hospital, ¿no? Porque, y yo creo que ahí está el meollo del asunto. Podríamos conocer muy superficialmente de estas personas, como Pachita, como chamanes, como curanderos, pero lo real es que no tenemos una certeza, ¿no?, de lo efectivo que sea. Pero sí, lo acomodamos por ahí y lo traemos a Relatos. Luciano, gracias. Entra a todas nuestras redes sociales.